sino que nos permite eh, emerger de esa profundización con una posición más original, cosa que a nosotros como investigadores nos interesa, porque no somos unos simples reseñadores. Inclusive un investigador cuando hace una reseña, la hace como vimos la reseña de ayer, de, una, de un punto de vista que emerge de todo un bagaje de un conocimiento y de una observación inteligente, de una contemplación de lo que él está reseñando. Hay una simpatía, o sea, una empatía, además, profunda con el objeto observado, que hace que entonces nuestra observación teórica sea muy personal, porque cada uno de nosotros tiene elementos para un enunciado muy personal sobre las cosas. La teoría estaría cercana a una actitud filosófica, a filosofar, teorizar y filosofar, ¿no? Sí, Por pero eso digo, porque hemos revisado como se puede hablar varios inclusive textos de de teoría de la filosofía. filosofía. O sea, se puede observar filosóficamente, teóricamente la filosofía. Y tú puedes ver la filosofía como una disciplina, como un campo de trabajo para tu vida, pero puedes ver como un objeto que atrae tu interés y como un objeto que moviliza en ti una experiencia y como un objeto que produce en ti no simplemente una caja de resonancia de lo que has leído, sino un cambio tuyo que después se manifiesta en un enunciado que es original, que es tuyo, que no es de más nadie, que no repito la expresión que usé, caja de resonancia. No es una caja de resonancia, no es un simple recuento, no es una relación mecánica entre historia, teoría y crítica, básicamente de una posición teórica, de una actitud teórica adecuada, se posibilita una lectura muy particular de la historia, una capacidad muy particular de hacer historia y una que se convierte como una crónica, pero con profundidad. Porque el cronista pone mucho de su persona en el relato histórico. Eso es su experiencia, pero que va más profundo de lo que el cronista hace. ¿No? En la lectura que vamos a hacer ahora de un autor sumamente inteligente sobre otro autor sumamente inteligente y ambos arquitectos, ¿no? ¿Por qué te ríes? No, porque Iñaki Ávalo tiene un libro, creo que lo comentamos la vez pasada, que se llama La Buena Vida, Sí, que él, desde una perspectiva filosófica, describe casas modernas. sí, Sí. pero fíjese, él no es filósofo. No, Yo tampoco soy filósofo, ni pretendo ser filósofo. ese sería un camino Es matemático. un camino, y es un camino permanente. O sea, este, tú ves las conferencias, volviendo al tema de Joseph Rickwert, eh, hoy en día puedes conseguir en YouTube conferencias del reciente, de 2004-2010. Ya tendría Joseph 14 años menos, o sea, tendría 80 y tantos años y estaba todavía avanzando. Estos papeles que vemos nosotros, los libros, todo se convierte en eso, ¿no? Deja de ser un objeto inanimado y se convierte en una invitación, en una puerta, que es una puerta, tiene hasta la Sí. manera de ser de una puerta. Y entonces, por ejemplo, mi conexión con la filosofía, siempre hubo un interés, pero la cosa se concreta cuando en los seminarios de posgrado, no de pregrado, se invita a un filósofo. En ese momento era bastante joven, Michael Rosen, y él se presenta, yo creo que ya se los dije una vez, diciendo, mi nombre es Michael Rosen, soy filósofo en Oxford y enseño, investigo, y dice,
Eh, Husserl fue el maestro de Heidegger. Heidegger fue el maestro de Gadamer. Y Gadamer fue mi maestro. ¿No? O sea, y entonces trabajamos en ese momento el origen de la obra de arte. Lo trabajamos en inglés y, oye, la visión de la obra de arte que se me abrió, o sea, fue de verdad, me sacó de mí mismo, ¿no? Si ustedes conocen la obra, si no, búsquenla. Y las traducciones son muy suficientes. Yo hice una, no, de esa, no, de construir, habitar, pensar, que yo la titulé Construir, morar, pensar. Porque es tanto que me puse a traducir construir, morar, pensar después. Porque son desafíos a tu pensamiento, no simplemente conocimiento que se acumula en un estante de libro, como si tu cabeza fuera un estante de libro, sino que es algo que te pone en camino. Y ese camino no termina. Y somos rumiantes porque lo vamos repitiendo y volviendo a masticar y a saborear. Y bueno, el saber y sabor tienen la misma base y efectivamente saber y sabor son lo mismo. Entonces aquello es algo que paladeas, que una cosa bien escrita que además te transmite no solamente un contenido de una denotación, sino que te connota una serie de vocaciones, emite una fragancia. Con una visión teórica, tú miras todo eso y se vuelve una experiencia. Cuando un escrito es algo así mecánico, tú inmediatamente te das cuenta que no te va a dejar más que información, ¿no? Entonces puede haber teoría de la filosofía, sí puede hacer una mirada teórica sobre el filósofo, sobre Heidegger caminando con las manos en la espalda en un bosque hablando con Hannah Arendt. Hay una foto, hay una película que se llama Hannah Arendt, que está bastante bien, porque uno termina haciendo amistad con los autores, ¿no? Con el Platón del Timeo tengo una amistad de larga data y has tenido un proceso fundamental en mi vida, el Timeo de Platón, que es un diálogo corto con Platón, con Aristóteles, y yo no soy filósofo, pero soy un observador de la filosofía, un amante, o sea, un filósofo. Vamos a trabajar la introducción de... ¿Alguien más tiene algo más que decir? La introducción que hace este personaje, un brillante profesor de arquitectura, de un brillante arquitecto y escritor. Toyo Ito nació en Seúl, pero se educó y estudió en Tokio y se hizo japonés. El ganador del Pritzker es, es para mí el arquitecto más moderno, el arquitecto contemporáneo más afín a Gaudí. Por su manera de ver las cosas, produce una obra de manera que, por ejemplo, en Barcelona, su hotel, las Torres de Portafira, son, son un emblema de la respuesta contemporánea a las casas de Gaudí en Barcelona. Y es un heredero de Baudelaire. Porque Baudelaire tuvo esa visión. Baudelaire no es solamente eso es algo que ustedes deben saber, no es solamente un gran poeta, sino que es un precursor de la crítica de arte, es un precursor de la crítica al diseño mobiliario. Tiene una, un escrito seminal dirigido a un pintor del cual hoy en día nadie recuerda, es un pintor muy notable, pero el escrito sí, se llama El pintor de la vida moderna.
y luego su visión de lo que fueron las galerías comerciales de París, los pasajes de París, y la vida que se lleva ahí, cómo él observa la ciudad, que en algunos poetas de sus poemas se cuela, en Las Flores del Mal, se cuela mucho esa visión que él tiene de lo que es la experiencia de la ciudad y la gente de la ciudad. Hay uno que no, ojalá me lo supiera de memoria, que él ve un rostro de una mujer en la multitud que pasa, ¿no? Y ese rostro es como un bello fogonazo así que pasa y después se lo come la multitud. Y entonces él en ese momento entabla una relación con una persona que no lo ve a él. Y entonces él saca de ahí una especie de poesía lírica, de poema lírico, donde él habla de lo que a él le pasa, pero de ahí fluye toda la relación con la ciudad, con lo que es la observación del paisaje urbano, de la vida urbana, sentado en un café de París. Y eso lo hermana con Toyoito, porque en ese libro, que es un libro afortunadamente gordito, ¿no? Tiene muchos escritos, se llama Escrito, y está hecho de comentarios, de ensayos, que no necesariamente tienen relación uno con el otro, pero que todos están relacionados. Para mí la materia más que una síntesis es una relación, es una integración de historia, teoría y crítica. Porque la síntesis es una cosa más mecánica, mientras que la integración, descubrir la comunión entre historia, teoría y crítica a través de autores y siendo capaces en la segunda parte de nosotros empezar a mirar las cosas y capaces, porque esa es la otra cosa importante, hay que desarrollar una salud, hay que desarrollar una capacidad de transmitir a través de la palabra y cuidar el lenguaje y hablar, dominar el lenguaje. Si nosotros vamos, un momentico aquí la introducción, pero un momentico a ver el índice de los escritos. El primer escrito se llama ¿cómo? Hacia la arquitectura del bien. Del bien. El segundo, Una arquitectura que pide un cuerpo androide. el tercero, La cortina del siglo XXI, teoría de la arquitectura fluida. el cuarto, La arquitectura como metamorfosis. el quinto, La arquitectura en una ciudad simulada. el sexto, El paisaje arquitectónico en una ciudad envuelta en una película de plástico transparente. vamos a llegar al séptimo. Un jardín de microchip, la imagen de la arquitectura en la era microelectrónica. Indudablemente, aquí se está uniendo, que se está uniendo Carlos Vale. Este, mientras voy poniendo otra pantalla. ¿Cuál es aburrido? ¿Cuál es su título? ¿Cuál es su título? Es decir, ya lo titulas, tú estás, cuando hay personas, muy bien. Son títulos de cada un poema. Y que cada uno te dice cómo es eso de arquitectura del bien, explícame. Sí. Es lo que, como lo que tú decías, decir esa capacidad de transmitir a través de la palabra. No se ha dicho nada, pero ya el solo título te invita a Sí, lo que puede ser esa sí, y buena relación. por ejemplo, la arquitectura fluida. Tú
pensador hace poco, que habla de la arquitectura fluida. Su nombre no lo tengo en la cabeza, que ya mi cabeza está demasiado llena. Pero, a ver, Sí, esta cosa es muy bonita, yo todos los días está en eso. Tengo otra vez, no sé qué estoy haciendo aquí. Llamada en está en esta vez. Voy a presentar y voy a presentar. Solamente está Soledad con nosotros ahorita. Sí, Carlos está sin señal, profesor. Él está confiando en la grabación porque anda en Barquisimeto. Y yo, lo que pasa es que aquí tengo mucho viento, entonces de repente se me interrumpe la comunicación. Bueno, entre paréntesis, Pero estoy completo. si tú tienes el problema, a ver, si tú tienes el problema me dices porque pasar, podemos interrumpir ayer dejé de usar Google Meet porque teniendo un Wi-Fi bueno en la casa se veía interrumpido. Entonces, dentro de un ratito Okay. podemos Pero cambiar ahorita estoy escuchando bien. Muy bien. Ahorita estoy escuchando bien. Ujú. Entonces, ahí está. Si Y se ve lo compartido, esto está bien. muy bien. Estamos grabando. Paisaje del área de la bahía, todos los proyectos suyos. Hay arquitectura pública como punto de paso, etcétera. Y termina con la mediateca de Sendai, que es una cosa preciosa, porque el proyecto es increíble. Y es un ejemplo de lo que él llama arquitectura fluida. Cómo un concepto así se convierte en una visión concretada en arquitectura, concretada en materiales, concretada en soportes, concretada en niveles, en usos, en todas esas cosas, cómo esa idea se plasma no solo en palabras, sino en un proyecto arquitectónico. O las torres de Portafira, que parece que algas flotando en el fondo del mar. Y no son escandalosas, son enunciados discretos, pero oye, muy llamativos. Y comentado por Iñaki Ábalos, que es otra persona que deberíamos explorar. Pregunta a Iñaki, ¿qué hace de Toyo Vito una figura tan singular de la arquitectura contemporánea, tan reconocible y precisa? Voy a tratar de leer solamente los subrayados que tengo aquí, que ustedes no los tienen subrayados, pero aquí está. Después les puedo compartir subrayados. Frente a otros que extraen su dosis de contemporaneidad a través de la inmersión voluntaria en la vorágine de los tiempos, en un ritual de celebración del caos casi primitivista. Se está describiendo la actitud teórica de algunos teóricos de arquitectura de ahora. Este, inmersión voluntaria en la vorágine de los tiempos. Estamos en un momento en el cual el clamor de personas que enuncian propuestas de análisis, propuestas de interpretación, propuestas de, sobre todo arquitectos que justifican su propia obra, porque una parte de la teoría que hacemos los arquitectos, gran parte de la teoría es, este, es apologística, o sea, tú haces apología de tu propia obra. Es marketing, es un marketing muy elevado, sublime, pero es marketing, como la obra de Le Corbusier. Le Corbusier explica por qué él hace las cosas que hace y además trata de mostrar que son las mejores cosas para hacer. Y los arquitectos de hoy, bueno, Stephen Hall, que tiene libros estupendos, tratan en cierto modo de ser apologéticos de su obra, ¿no? Este,
Y se crea entonces una cacofonía, ¿no? Una cantidad de voces que conforman un paisaje casi que caótico. Y es lo que él llama vorágine de los tiempos. Y entonces los arquitectos, por ejemplo Charles James, cuando trabaja al principio y celebra la posmodernidad, él está feliz, tiene una ebriedad de posmodernidad. Celebra el caos casi primitivista. O frente a quienes necesitan aislarse, por lo contrario, para producir como eremita un perfeccionismo autista, incapaz de ver la realidad. Qué interesante, ¿no? La opción. O te vuelves como Andy Warhol paseando por las exposiciones de sus colegas mostrando su melena blanca. Y oye, llegó Andy Warhol y todo el mundo se le da una borrachera de Andy Warhol porque llegó. Y anda para arriba y para abajo en eso, ¿no? Participando en ese torrente de cosas. Está la otra actitud, la del eremita, la del el santón que se retira ahí al tope de la colina, pero mira las cosas sin que nadie lo moleste, sin que nadie lo perturbe. Toyo se pasea por el presente con una admirable calma y seguridad, como que recorre los lugares de una ciudad cosmopolita, o asiste por casualidad a una gran fiesta y se divierte contemplando los distintos aspectos, vestimentas y comportamientos de la gente. Porque ahí está la humanidad, está en la buceta, en la gente que te habla con un acento andinísimo detrás de ti, con la música, con la actitud del conductor, la actitud de los demás pasajeros, con lo que tú miras, cómo pasa la ciudad cuando tú la recorres sin la preocupación de manejar o desde una altura diferente. Todo eso ocurre en una buceta. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Vas elevado, miras las cosas de otro punto de vista. Y además tienes todo un paisaje humano que va adentro, ¿no? Y que fluye porque unos se bajan, otros llegan. De repente llega alguien y te interrumpe la contemplación porque se sienta al lado tuyo y te monta una conversa. Pero todo eso es parte de la contemplación. Y entonces tú puedes hacer de lo que es la experiencia de recorrer la ciudad en transporte público, puedes sacar un libro. Y eso es importante porque resulta que tanta gente está sometida o sujeta a esa experiencia. Para mí fue clave ante los eventos del 2017. Yo vivo en una de las zonas más neurálgicas, que es la Croacia. Y ahí decía República Libre de la Croacia. Y eso era un despelote. Y yo, como vecino y como amigo de muchos de los jóvenes que estaban ahí, pues, en cierto modo compartía eso, ¿no? Estaba borracho, estaba en trance con la cuestión subversiva y eso. Hasta que un día me toca tomar una buceta porque con tener los carros parados se descargaron las baterías. Tienen que ir a cargar la batería o a comprar una batería nueva. Y me monté una buceta que cruzaban por ahí por el viaducto y salían como huyendo para abajo por el viaducto Sucre. Y veo la cara de la gente que va en la buceta mirando eso que estaba ahí, que me parecía de lo más emocionante, con terror. Y eso para mí fue una iluminación, porque me cambió la actitud frente a lo que estaba pasando. Lo vi de otro punto de vista, del punto de vista de la gente normal, y entonces hay que estar atentos a la realidad, y eso es lo que hace Toyo Ito, y eso es lo que Iñaki saca de los escritos para prepararnos para lo que vamos a encontrar. Toyo Ito se pasea por el presente con una entidad de calma y seguridad, como que recorre los bulevares de una ciudad cosmopolita o asiste por casualidad a una gran fiesta y se divierte contemplando distintos aspectos, vestimentas y comportamientos de la gente. Y sigue al final lo que hace de Ito esa figura reconocible
es probablemente la largueza de su mirada. La largueza, la distancia y el foco que emplea. Otro punto importante. Saber mirar. Que la mirada se educa, que la mirada se vuelve la fuente de un juicio sobre las cosas, que te llama la atención hacia cosas que tú no miras. Yo tengo un ahijado que es muy particular, es casi, ¿no? Yo no sé si él es Asperger, yo no sé, tiene 5 años. Entonces estuvieron el martes en la casa y él siempre va con su papá. Y entonces ese niño que es callado y así introvertido, cada vez que yo digo que voy a salir a hacer cualquier cosa, abrirle el portón a alguien o le digo, ¿tú vienes? Sí, sale corriendo conmigo. Y fuimos a comprar un refresco que faltaba allí al final de un callejoncito de tierra que hay. Y entonces, volviendo, él viene brincando, iba con un cuñado. Y de repente se para, ¿no? En seco, en el callejón. Y yo me acerco a ver qué es lo que está pasando. Cuando ve que yo me acerco, se agacha y señala. Y está cruzando el callejón una oruguita así. Tendría 3 centímetros, 2 centímetros. Y él venía corriendo y él la vio y se paró a observar la oruguita con una emoción que es conmovedora, ¿no? Bueno, esa capacidad de detener la mirada en un detalle mínimo que te puede conmover, que puede hacer que un insecto se convierta en un momento de emoción. De ese Sí, momento. pero te revela todo lo que está ahí, ¿no? Te revela todo el callejón, la luz que hay. Y entonces es aprender a mirar, que te hace mirar de otra manera, un mirar teórico, contemplar. Y una vez más, teórico no quiere decir irse al polvo de los libros, es esa capacidad de enamorarse de la realidad, ser atraído y querer conocerla, que quiere conocer a la persona de quien se enamora. Esa distancia y foco que emplea. Pero ese es precisamente el significado etimológico de la teoría. La palabra aparece cada rato, con la TH para diferenciarla de la teoría como estamos acostumbrados, como se nos enseña a ver. Es tan terrible que en nuestra universidad hay, por lo menos en la facultad, materias teóricas y talleres. Materias teóricas son las que te enseñan hasta estructuras como que enseñan la receta de cocina. Eso no es teoría. Se puede hacer teoría sobre eso, pero eso no es teoría. O sea, todo lo que está sentado en un pupitre es teoría, y el taller no tiene teoría. Se hace taller sin teoría. Y en realidad sí se está haciendo, porque los muchachos viven de una manera maravillosa su proceso. Entonces, por eso la teoría con H está en todas partes y no en lo que la gente cree que es teoría. Establecer una distancia para la contemplación y organización de nuestro conocimiento. Y por eso estos textos breves y casi coloquiales tienen un valor inestimable. Con ellos, y aquí subrayo, Ito no se limita a describir lo que viene. No busca informar el presente en un tono periodístico. Para Ito y para sus lectores, estos textos son una gimnasia de la fantasía. Son una gimnasia de la fantasía. Un ejercicio que permite aislar del conjunto de estímulos que desordenadamente se presentan ante nosotros una forma creativa de contemplarnos, de mirándolos y dándoles el carácter de señales, indicios o pistas que formarán más tarde sus decisiones proyectuales. Entonces,
esa relación va más allá, más profundamente que simplemente ser un proyectista que actúa según los libros de Le Corbusier o según los libros, una aplicación de la teoría, va mucho más allá. Es decir, de esa forma de mirar, de esa forma de juzgar, que es el juicio del ojo, nosotros, ¿quién quiere más café? Tú trajiste tu propio café. Yo traigo café. Traigo café, por supuesto, en una bolsita, no en un termo. Esto es parte de la cosa, ¿no? No crean que esto es... Es parte de la teoría, de la maestría. Que la práctica también, hay que entrarle a la práctica. Qué bello, profesor, qué inspirador, maravilloso. Se produce una reacción en el sentido más que mecánico. O sea, hay una... Aquí en Costa Rica está instaurado la hora del café. Ah, Es a las sí. 10 de la mañana. Sí, porque era un impuesto que había para poder fomentar la construcción de obras públicas, sobre todo obras artísticas y arquitectónicas. Entonces, un impuesto importante del café se dedicó, por ejemplo, a construir el Teatro Nacional, a construir algunas edificaciones muy poquitas realmente, porque era un impuesto muy vago. Sin embargo, eso quedó instaurado y la gente a las 10 de la mañana tiene 15 minutos para tomar café y a las 3 de la tarde también. Entonces, la ciudad se para a esa hora, usted sabe que no puede hacer nada porque legalmente hay 15 minutos, o sea, media hora diaria para tomarse 2 tazas de café adicionales a las de la mañana y de la tarde. Y son tazas, tazas. Sí, bueno, yo me tomo en la mañana una piscina de café para arrancar. Pero, Okay. ¿sabe que me recuerda los tiempos litúrgicos en un monasterio, ¿no? O sea, se arranca el trabajo con lo que se llama laudes, a una hora determinada. Después, entre 9 y 10 se hace lo que se llama la tercia, que es que se interrumpe el trabajo y se hace otro momento de oración, así como se toma café, ¿no? Para agarrar impulso, agarrar conciencia y seguir el trabajo con conciencia renovada hasta mediodía, cuando se hace la sexta y se va a almorzar, se tiene un ratico de descanso y se comienza otra vez a trabajar para interrumpirlo con lo que se llama la nona, que es a las 3 de la tarde, se interrumpe el trabajo, se vuelve a hacer oración, no sé si se toma café, y se vuelve al trabajo con conciencia renovada de lo que se está haciendo. Y se detienen en lo que se llama la víspera, que es el fin del trabajo, que se da Debe gracia tener al algo de día. eso. ¿Perdón? Eso es lo que se llama el tiempo litúrgico. Entonces, en los monasterios benedictinos tienen todos tienen estas horas. Y todos tienen el tipo de salmo, el tipo de cántico, el tipo de himno. Todos los días igual. Todos los días. Y eso te da una paz en el trabajo increíble y te lanza al trabajo de una manera maravillosa. Después de eso, se va a una especie de microconferencia que se hace al final del día. Después se va a la cena y se hacen las completas, que se dan gracias por el día y se pide perdón por las cosas que uno no hizo bien y a dormir. Y entonces toda la vida está ritmada y el trabajo está apoyado por esa especie de rutina, que nosotros la vemos como algo aburrido, pero la rutina viene de una palabra muy interesante, ruta. O sea, la rutina bien pensada no es estática, lleva a...
Entonces, eso que tú acabas de decir, Soledad, es muy interesante porque es como un volver a tomar impulso para seguir, ¿no? Que, que a veces nosotros lo Pues así hacemos, es, sí. sí, con Sí, música, ¿no? sí, sí, aquí se marca mucho eso. Ujú. Sobre todo la vida del jornalero y la vida del agricultor y la vida incluso del Sí, oficinista. Sí. porque está obligado por las estaciones también, que es un ritmo, una rutina más amplia, ¿no? La sucesión de las estaciones. De manera pues que, volvemos a decir, señales, indicios, pistas que informarán más tarde sucesiones proyectuales. Entonces, sus proyectos son sumamente originales por eso. Y muy diferentes, ¿no? La casa de la Silver Hut, la choza, la choza plateada es muy distinta a la casa de aluminio, es muy distinta a la mediateca, es muy distinta a las torres Portafira. Tiene muchos proyectos, gracias a Dios. Y sigue diciendo esto. A menudo seguimos pensando la teoría como una forma de producir categorías frente a los fenómenos de aislar de la realidad principios rectores que nos permitan seleccionar ética o moralmente bueno o lo que es viable frente a lo que es negativo. O sea, apoyo de una actitud crítica mal entendida, un juicio mal entendido, que es como el juicio de los muertos del antiguo Egipto, el tema de la moral contra las acciones, y entonces resulta en una conclusión condenatoria o aprobatoria. Y no es eso, es un juicio que dice esto es para mí, esto no, esto es para mí, esto no, en la realidad, en los demás. Es una diferente manera, pero él está pensando aquí la teoría como una forma de engavetar las cosas, de clasificarlas, de dominarlas, ponerles un nombre, de, y lo que es aquí, seleccionar ética o moralmente lo que es bueno, lo que es apropiado frente a lo que es negativo. Su producto rechazable, una apariencia o de seducción equívoca. No es eso. Eso es lo que nosotros hasta ahora hemos visto como respetable teorización de las cosas. Y lo que inunda mucho de lo que son los artículos y todo eso de la revista. Y entonces dice, pues quien así piense pierde para ti, sí, prácticamente el mejor bocado de modernidad, un largo siglo de transformaciones estéticas y conceptuales sin retorno. Los escritos de Ito se miran en los de Baudelaire. Parafraseándolos, los de, lo, parafraseándolos de aceptarían bien agruparse bajo el epígrafe el arquitecto de la vida moderna, así como el pintor de la vida moderna. Tuvo Sampullero. Qué bueno. Usamos Sampullero. Este flaner de la era digital se placea por el mundo sin preconcepciones morales. Lo que hay es lo que hay. Y hay que saber mirarlo con fruición estética, aunque o precisamente porque esta actitud llega a irritar personajes como el príncipe Carlos, tal y como eh, nos narra en un momento dado el mismo Hito. Príncipe Carlos tenía, cuando era príncipe, no sé ahora que es Carlos, el rey Carlos, un interés muy peculiar por la arquitectura y se había convertido en un defensor del regreso a la arquitectura tradicional británica y defensor de la arquitectura musulmana, islámica. Bueno, la arquitectura islámica es muy conservadora y claro, mirando las cosas, uno ve, por ejemplo, que a través de personalidades como Zaha Hadid, mucho de la idea, digamos,
del esquema de la arquitectura islámica se ha filtrado en la arquitectura contemporánea. Pero la arquitectura islámica en sí es muy, ¿cómo diría yo?, esquemática. O sea, tiene que llevar ciertos patrones. El Islam es mucho menos progresivo que otros, que la fe, por ejemplo, el cristianismo, que exige que tú te conviertas todo el tiempo. No es que tú llegaste y te pusieron una chapa de cristiano, sino que es un proceso que te acompaña toda la vida, la conversión. Un camino hacia la libertad, hacia la verdad. Y nunca termina. Se te promete que en el último día tú resucitarás a la libertad y la verdad. Serás total. Pero durante toda tu vida vas en camino. Y toda la cultura hace eso, toda la cultura del mundo llamado mundo cristiano. Está en un proceso continuo de búsqueda, de cambio, de profundización, aunque ignoren la raíz de esa actitud, que es la diferencia de, por ejemplo, el mundo musulmán, el mundo islámico, y que impregna, sin embargo, por ejemplo, la cultura china, que es profundamente tradicionalista, está hoy en día muy impregnada con por ese ideal de camino, de avance, de búsqueda, de conversión. Perdón la digresión, pero si ustedes observan bien, hace unos 25 años que la cultura china empezó a cambiar y a buscar la manera de modernizar su sistema de producción, todo eso, y en ese momento se convirtió en la sociedad que más polución producía en el planeta. En ese momento China era un productor de veneno enorme. Por lo que leí, porque no pude participar en eso, pero en la semana de China que hubo ahorita, una de las cosas que más enorgullece China es su manejo del tema ambiental hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Oye, que la China de hace 25 años no tiene nada que ver con la China de ahorita. Hay un proceso de cambio muy diferente al que hubo porque hasta Mao, la revolución cultural y todo, tenía una profunda cultura del imperio todavía, del imperio chino, del viejo imperio chino, del milenario imperio chino. Y el príncipe Carlos, pues, le molestaba mucho esa actitud de Ito, que mira el mundo cambiante y él cambia, y él produce enunciados arquitectónicos que reflejan esa visión de un mundo en flujo continuo. Lo que Toyo Ito hace no es informar periodísticamente presente ni aplicar categorías que permitan proceder a su valoración, sino utilizar el presente para estimular la imaginación, más precisamente la fantasía, y pasa lo que es la fantasía. La fantasía, y la escribe con PH, es aquella propiedad de la imaginación que consiste en la capacidad para producir imágenes, para producir fantasmas, apariciones o alucinaciones, algo que no está en la realidad, pero solo a su través la mente es capaz de construir. Pero si tan solo ese fuera el resultado de su actividad teórica, un conjunto de fantasmas arquitectónicos, el valor de su escrito probablemente quedaría reducido a ser testimonial. No se queda allí. No es un registro de la cocina del autor, de su modo de operar. Quedarían restringidos a lo meramente autobiográfico. Por contra, lo verdaderamente singular y atractivo de esta parte de la actividad de Toyo Ito como arquitecto, pues realmente concluye su arquitectura a través de la palabra, es que su interés desborda lo autobiográfico, porque tiene una gran ambición cosmogónica. Porque con ello Toyo Ito no solo busca individualizar imágenes estéticas particulares, sino construir una visión totalizadora.
Y volvemos a una frase que leímos ayer, que el hombre consiga en su casa el centro del universo. ¿Recuerdan? Sí, fue una de las frases que más me impactó de la lectura que hice ayer. La dejé todavía ahí en mi cabeza. Que el hombre consiga ese Aleph del que habla Jorge Luis Borges, ese rincón donde eh, de una forma misteriosa se refleja todo lo que está pasando. Se concentra se reconcilia el horror del mundo, las cosas bellas con las cosas terribles, que todas son realidad. Entonces, su visión, su visión teórica conduce a eso, a cosmogonizar una multitud de estímulos que recibimos en nuestra vida, en nuestro día a día. Convertirlo en un cosmos que podemos vivir, no como el cosmos de afuera, que es un cosmos que podemos contemplar, pero que podemos identificar con él, pero realmente es un misterio. Es como yo siempre uso respecto al misterio y a Dios, el mar, tú disfrutas el mar. ¿Quién de nosotros no disfruta el mar? Tenías que tener un trauma muy fuerte para no disfrutar el mar. Y tú te metes ahí con un gozo y pasa y anhelas ir a la playa y todo eso. Pero en realidad ese ser que es el mar es un misterio tan tremendo, tan profundo. Los seres que hay en el mar todavía no se han conocido todos. Y hay seres sumamente peligrosos. El mar es muy peligroso. No necesariamente un tiburón, basta una anémona, una guamala que te toque. Yo creo que hay cosas que no sabemos en el mar, en las profundidades, de- porque es Es un algo misterio, pero es un que no misterio podemos presente. llegar. Está ahí, es perceptible, es tocable, te puedes bañar en él. ¿Cómo fue? Aquí hay una experiencia muy linda, se llama bioluminiscencia. Son como, no sé si son unas algas, yo nunca he ido, pero usted camina de noche y pareciera que está caminando entre luciérnagas en la costa de la playa. Y lo curioso, como dicen ustedes, es que a veces el mar se acerca un poco más a las orillas. Aquí en Costa Rica se han pasado cosas bien particulares, como delfines, ballenas, cosas que no habían estado tan cerca, se han llegado hasta los lugares donde están los turistas. Y bueno, el tema de los cocodrilos que cada vez es más amenazante y más Sí, desbordante. sí, Ujú, sí. claro. Por aquí está mostrando algo. Que no, Ah, mira. Parece mío. Sí, sí. Sí, todos esos fenómenos, porque hay ese plancton que produce y que hace que las noches en el mar abierto sean fantásticas. Y que otra cosa son los tsunamis. Wow. Muy O distinta. sea, Otra realidad. ajá. Pero volvemos al tema. Eso es un ser familiar. Y es increíble el Es primer entender encuentro de la cómo se persona siente. con el mar. Volvemos. Es, es tomar toda esa cantidad de cosas de las que estamos hablando. Y ser capaz de reconciliarla en una visión que además resulta para nosotros como muy productiva porque ayuda a originar, a ser original. A ver las cosas como solamente uno las puede ver. Entonces, si analizamos de forma sumaria los temas que se reiteran, lo que es recurrente en sus escritos, nos encontramos una y otra vez tres polos, y aquí subrayo esto, que hace implícita esa visión cosmogónica. Primero, las técnicas digitales, que hoy en día son omnipresentes. Segundo, la visión de la naturaleza
como hecho ajeno, como hecho que viene, que proviene, que es un dato que proviene, que no lo producimos nosotros, que se nos da y que por mucho control que podamos tener sobre ella, no la controlamos. Como No los la tsunamis. controlamos. Acabamos de ver lo que pasa en Valencia, que es resultado en gran parte de un proyecto precisamente de control de la naturaleza, basado en la idea de que la naturaleza es un ser que está a nuestra disposición total y que no cambia, que es totalmente estable. Y entonces está toda la interpretación del- de la ecología como producto humano. Entonces destruyeron una serie de diques que estaban ahí para proteger, porque según la interpretación de ciertos ecólogos, entre comillas, esos diques estaban produciendo el cambio climático que perjudica, etcétera. Había que liberar los ríos. Y Y el resultado, bueno, es el resultado que tenemos ahí. O sea que es la pretensión del hombre a jugar a Dios cuando la naturaleza escapa, la naturaleza y cambia. Nosotros estamos muy preocupados por un cambio climático que nos afecta sin darnos cuenta de que hasta ahora la ciencia nos ha mostrado que si algo ha hecho el clima durante todos los millones de años es cambiar. Nosotros podemos tener una glaciación, va a volver otra glaciación. Quizá no estemos vivos para verlo, pero el clima cambia, el clima no es algo que el hombre puede ponerle una llave de arresto. Pero nosotros, esa concepción chimba, perdone la palabra, de teoría científica, lleva a ese tipo de errores, a creer. Entonces, las técnicas digitales son como una naturaleza, también están fluyendo. Nosotros hay a nuestra disposición objetos y sistemas e instrumentos que nosotros hace 10 años no podíamos soñar, hace 20 años menos. La visión de la naturaleza y la búsqueda de definición para el sujeto contemporáneo. En este lío, ¿qué pinto yo? ¿Y qué soy yo? Sobre todo, ¿qué pinto yo? ¿Qué estoy haciendo yo en esto? Y la gran pregunta profunda es el tema de la representación que toca Hannah Arendt, del sujeto con las cosas, inclusive con las cosas que más que ajenas son hostiles. Lo natural, lo artificial por excelencia y lo que la mujer actuales enmarcados en un único tiempo, el presente, componen el núcleo temático de estos artículos. Rosa, a veces el género de la ficción narrativa, porque escribe de una manera, el escrito es sumamente ameno. Cuando él habla de la muchacha de Tokio, cómo vive, y la imagen que es del mundo actual, como siempre la arquitectura que había insertada en ellos como el resultado de la interacción del protagonista, como aquello necesario que media y se produce como efecto, un producto del rozamiento, de la fricción de estos agentes. La técnica que le interesa es aquella que sin prácticamente visibilidad ha transformado la organización e imágenes del mundo en nuestra época, sin verse. Yo recuerdo cuando Olegario de Sirriega empezó a explicarme una vez cómo funcionaba una Mac. Me decía que lo impresionante es que su funcionamiento no está aquí, está aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, el concepto de aplicación. Ya estaba allí el concepto de aplicación, una app. Una app no es un coroto que tú le metes a la computadora.
sea, no son cosas visibles, perdón. Son cosas que experimentamos y que conocemos que están ahí, pero no se ven. Sin prácticamente tener visibilidad, ha transformado la organización más del mundo en nuestra época. Por eso la Torre de los Vientos, que es otra obra de él, la Torre de los Vientos. La Torre de los Vientos es como un emblema de ese mundo que ha cubierto con una piel, lo que leíamos ayer de Rick Warren, que ha cubierto con una piel electrónica, con una piel de imágenes, las cosas. Pero no son las técnicas actuales por sí mismas lo que atrae su fantasía, sino la enorme capacidad de transformación de la subjetividad que posee, haciendo que no solo la idea de ciudad haya cambiado irreversiblemente, sino también la escala con la que entendemos hoy el mundo. Es la relación ciudad-mundo. Es la relación ciudad-mundo lo que obliga a repensar tanto el papel de las técnicas informacionales como el de las más específicamente materiales que las acompañan. Porque claro, esto ha surgido de eso, ¿no? Esta cajita plástica a la Torre de los Vientos, de un relativo peso que ya extrañamos. Sí. Se convirtió en una extensión del cuerpo, sí. Sí, yo vivo, y me perdonan, yo vivo peleando con mi esposa por eso. Le digo, pero es que si tú no tienes ese peso en la mano, tú te sientes que estás incompleta. Y no es así, tú estás completa sin ese peso. Ese peso depende de ti, no tú de él. ¿No? Y le digo a mis alumnos, ustedes abren esta ventanita en clase y se fugan. Porque yo mismo lo he experimentado. Entonces, todos esos cambios invisibles se han materializado, ¿no? En esto, en el router que está ahí conectado con etcétera. Todo esa materialización que se ha vuelto parte de nuestra vida. Ya la gente ni siquiera roba celulares, porque todo el mundo tiene celulares. Sí, Parte de la vida. Sí, oye, los choros tienen 2, 3 iPhone, los presos tienen iPhone. Y desde ahí salen y hacen cosas. Ese es el mundo que tenemos. Ese mundo que observa este Señor. Y que cambia nuestra manera de ser sujetos en el mundo. Y la escala con la que entendemos el mundo. La relación ciudad-mundo lo que obliga a repensar tanto el papel de las técnicas informacionales como de las más específicamente materiales que las acompañan. Lo que le interesa en la naturaleza, o sea, el primer punto es la relación con las nuevas tecnologías. El segundo punto, la naturaleza. Lo que le interesa de la naturaleza no es su contemplación, ni sus valores medicinales en los modelos románticos y modernos, sino su capacidad para mostrarnos, para darnos claves emocionales con las cuales interpretar los cambios culturales que la era digital ha introducido en nuestra vida. Toyo Ito sabe muy bien que la naturaleza es un constructo cultural, que cada época el hombre ha desplegado una mirada diferente hacia ella. A eso se refiere cuando dice que es un constructo cultural. Y que en la... ¿De qué, profesor, perdón, de qué año está escrito este texto? Este texto está todavía, está en uso, está en nuestra época, en los 2000, pero ya te digo, porque olvidé. Sí. Esta edición es del 2000, aparece la última. El 2000. Olvidé el año exacto, pero sí que es de los 2000. Sí, yo presumo que en este tiempo todavía no había un desarrollo fuerte de la inteligencia artificial, pero lo que me sorprende es la visión que hay en ese momento, ¿verdad?
y lo delicado que es lo que se ha traspasado y que ha removido todo el tema digital con la inteligencia artificial propiamente. Entonces, que haya escrito desde esa visión está sumamente atinado al momento que vivimos. Bueno, incluye esa acumulación de voces que la inteligencia artificial es una acumulación de voces que se organiza eh, cibernéticamente y que producen respuestas que en realidad provienen de nosotros, pero y las potencias de una manera que nosotros no podemos potenciar. Y eso existe gracias a todo lo que este señor está describiendo. Y nuestra visión de lo natural cambia, sí. Él mismo ha dicho, no es ni romántica ni medicinal, que son etapas que ha habido. Podemos, sin embargo, observar teóricamente la visión romántica, sí. Podemos observar un Hölderlin, podemos observar un Schiller, podemos observar un Manzoni, no, ¿cómo se llama? El otro gran poeta italiano del siglo XIX. Pero eh, Baldone, el libro, bueno, ya. Eh, la arquitectura pone ese núcleo temático de estos títulos que rozan los géneros de la arquitectura, que inserta en ello como el resultado me pasé para atrás. Lo que le interesa en la naturaleza no es su contemplación y sus valores medicinales, sino su capacidad para mostrar, darnos claves emocionales con las que interpretar los cambios culturales que se producen en nuestra vida. La naturaleza es un constructo cultural y una mirada diferente hacia ella, y que es la nuestra, que amenaza con su extinción. La naturaleza esconde revelaciones privilegiadas para que sepa atender a su voz, sepa ligar los cambios tecnológicos con formas distintas de concebir aproximarse a ella. Toyo Ito es el inventor de un gran concepto de la arquitectura contemporánea, el espacio fluido, el espacio líquido, cuya afluencia, continuidad y viscosidad conformarían una imagen heurística del filtro digital que media entre nosotros y el mundo de los fenómenos. O sea, el espacio que es, el espacio que es, una observación teórica del espacio, porque nosotros vemos como el espacio como distancia, vemos el espacio como volumen, vemos el espacio como dimensión, ¿no? Pero el espacio, ¿qué es en realidad? ¿Qué es lo que produce en nosotros la sensación que llamamos espacio? Ese complejo que nosotros llamamos espacio. Todo el mundo arruga la cara. El estar entre nosotros, o sea, la presencia nuestra. Es digamos, la estructura con la que nosotros desciframos el ambiente que nos rodea y en el cual nos movemos. Que nos contiene además. Es como un contenedor de experiencia. Eso es, Relacionado con el habitar, ¿sí? es un contenedor o es algo que irradia de nosotros. Digo irradiar porque no se me ocurre una palabra más adecuada, pero es algo así. O sea, nosotros se nos ha enseñado a verlo como un contenedor. Pero en realidad es una acumulación de datos organizada por nosotros de determinada manera. Vuelvo al ejemplo de la arquitecta ciega, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando va a la construcción, a supervisar en la construcción de un piso, ella lleva un bastón con una ruedita y empieza a caminar el piso. Y ella habla en su post de cómo
de cómo esa experiencia para ella es de un disfrute enorme, ¿no? Sentir la rugosidad, sentir el retumbar, sentir el olor de los materiales de construcción. Es su mundo espacial que ella ha construido y en el cual ella hace arquitectura. O sea que se puede construir el espacio de otra manera. No como lo que llama Palasma, eh, un oculocentrismo, ¿no? Oculocéntricamente. Claro que para nosotros es importante y tenemos ese don, por algo se nos dio. Es una visión y visión frontal, por lo cual es estereoscópica y estereométrica. Vemos las cosas como volúmenes, menos planas que los animales que tienen los ojos aquí. Yo no me imagino, como dice Merleau-Ponty, eso es vertiginoso. ¿Cómo ve un pez que tiene un ojo en cada lado? Impresionante. O cómo ve una mosca que tiene es un caleidoscopio. Entonces, ese espacio hoy en día está organizado no solamente de manera, digamos, sensorial, sino de manera fluida. Porque, ya que quitar esta propaganda aquí, porque está intermediado por esa cantidad de factores. Tanto así que hoy en día un estudiante o un arquitecto se confía más que en una maqueta, en un render. Y ha olvidado la experiencia de lo que lo que Boudon llama la escala. Esa capacidad de meterse en el plano, de meterse en la bidimensionalidad y vivirla reconstruyendo una tridimensionalidad que no existe ahí todavía. Caminar el plano, caminar los pasillos dibujados, mirar por la ventana que simplemente es un indicio ahí. Y el arquitecto mira y dice las visuales, ¿no? Habla de las visuales, de una cosa que todavía no existe. Hemos perdido eso porque la intermediación de las técnicas y de las técnicas nos impide cada vez más darnos cuenta de eso. Entonces, el espacio líquido cuya fluencia, continuidad y viscosidad conforman una imagen que ubica el filtro digital que media entre nosotros y el mundo de los fenómenos. Subrayado. Los arquitectos somos víctimas de eso, actualmente. Víctimas y al mismo tiempo beneficiarios. Eso iba a decir, profe, que, o sea, las herramientas tecnológicas a su vez son un plus porque permite visualizar muchas cosas de manera más sencilla o más internacional, por decirlo así. Puedo hacer llegar una imagen, render, pero a la vez se ha perdido esa percepción y ese sentir de lo que es realmente la escala, por ejemplo, para un tipo de edificio o para el sentir de un espacio, porque no se vive, sino ya se proyecta y pierde un poco Sustituye además una facultad tuya. Claro que es muy útil para comunicar a los que no tienen la capacidad de los arquitectos, pero para el arquitecto es un peligro porque sustituye esa capacidad. Sustituye lo humano, por decirlo Claro, así. es la capacidad de proyectarte dentro y de ver, inclusive lo que todavía no está ni dibujado, ¿no?
sea, imaginar esa fantasía de imaginar como presente algo que no está presente. Del proyectar, pero de una mente Antes, sí, antes, sensible, humana. porque se vuelve como una experiencia totalizante en la cual tú estás cada vez más entrenada a participar. Pero si tú te acostumbras a depender exclusivamente de los renders, tú vas perdiendo esa capacidad. Es como en el libro de Francis Yates, El arte de la memoria, no recuerdo qué faraón es que llega ante el dios Set y le dice que inventó algo que va a ayudar a la memoria del hombre, y era la escritura. Y el dios Set le dice, te equivocas, eso va a disminuir la memoria del hombre, porque el hombre, ahora dependemos de Google, ¿no? El hombre pierde capacidad de memoria. Pero la pierde como individuo, pero la potencia como unidad. Sí, pero es que la memoria es otra cosa interesante, que vamos a hablar de la memoria. Este, ¿Dónde ese fragmento que acaba de decir de la memoria? el libro se llama El arte de la memoria. La autora es Francis Yates, del Warburg Institute. Anótalo porque no vamos a recordar el nombre. Creo que yo Búsquela. la descargué cuando estaba por allí perdida buscando temas de la memoria. Tiene mucho que ver con la obra de Aldo Rossi. Y el libro es muy, bueno, muy bien escrito. Por último, Luito, atento a las distintas imágenes del sujeto propuestas por el pensamiento contemporáneo, es un observador de los efectos que estas transformaciones culturales y tecnológicas tienen en la construcción de la identidad. Suya también la invención de otra figura, la chica nómada de Tokio, cuya ligereza, inestabilidad y posición dentro de los flujos del capital, no de la capital, del capital, la han transformado de marginal en central para la comprensión del mundo actual. Una imagen de un sujeto inmolado a favor de que el consumo se encarne en ella misma. Qué bárbaro. Un sujeto privilegiado para explorar los cambios en las relaciones entre lo público y lo privado. Salto un ratito, porque un poquito nada más. No olviden el contexto en el que este pensamiento se produce casi de forma total, fatal. Tokio, la expresión más acusada de lo que una megalópoli ha llegado a ser el cambio del milenio, pero rechaza igualmente un localismo estrecho. Tokio, Japón, son solo referencias concretas de un contexto más amplio e impreciso en el que estamos todos envueltos, que nos rodea como un film transparente, avisando nuestra experiencia. Y todo yo visto la importancia de ese aquí y ahora, capaz de trastocar la experiencia del mundo, estriba en que demanda al arquitecto contemporáneo no solo el valor de afrontar una nueva realidad, sino también de actuar en consecuencia, asumiendo la condición de pionero y repensando el estatuto de la arquitectura. Y después habla de un título que es comiquísimo, Tarzanes en el bosque mediático. Uno de sus últimos textos, porque no deja de escribir. Pero entonces, hace bien explícita no solo la composición triangular de su cosmogonía, sujeto, naturaleza, técnica, sino también la forma radical que imagina para establecer una refundación de la arquitectura al modo de Lavard-Loger, repensando la disciplina desde la cabaña más elemental. ¿Ustedes saben quién es Lavard-Loger?
El abad en el siglo, a fines del siglo XVIII, es un abad, o sea, la dignidad de abad es similar a la de obispo y es el que lleva una abadía, un monasterio. Pero en ese mundo de la ilustración aparecen figuras que son abad y que viven, pero viven en el mundo. Son curas que viven, pero tienen el título de abad, pero no están metidos en el claustro, no, en la clausura. Van a tertulias, se convierten en figuras de influencia intelectual, etc. Loyer es uno de esos. Y entonces él propuso una teorización de la arquitectura en base a la cabaña primitiva. Y en su libro él desarrolla toda una explicación de por qué y cómo la arquitectura todo ha evolucionado a través de toda su historia de la cabaña primitiva, lo cual justifica ciertas actitudes en la arquitectura de su época y la arquitectura de la modernidad temprana. Y es funcionalista y es racionalista. Muy de acuerdo con esa época que es el boom del racionalismo en la ilustración. Búsquenlo. En la casa de Adán en el Paraíso, por supuesto que hay referencia a él, pero búsquenlo porque hay, y él dibuja como, y hay una imagen clásica de lo que es la figura, la arquitectura como una musa que mira la construcción de la cabaña primitiva. Usted no la ¿Has visto? Yo la mostré. Sí. Gracias. Gracias, Bernardo. Esa es la Loyer. Entonces, con eso, Loyer realmente puso a la gente en otro camino a concebir cómo, lo que es la arquitectura y cómo es la arquitectura. Eso sí, levantada ahora en un bosque de multinacionales y microchips, en vez del bosque de ramas que Loyer usa como imágenes fundacionales para una nueva concepción de la arquitectura. Tan brutal y violento, tan primitivo como la naturaleza que tiró la vara. Tecnología digital, naturaleza y sujeto interactúan en el escenario fantasioso desplegado por Ito, componiendo una verdadera cosmogonía contemporánea y alumbrando imágenes de gran fertilidad. Contemplando, tras la lectura de sus textos, La Torre de los Vientos, Los Pau 1 y 2, La Silver Hut o lo más reciente, Mediateca de Sendai, quizás su obra más sintética, será sin duda fácil entender cuánto la construcción de esta visión del mundo ilumina su trabajo práctico, cómo una y otra se alimentan mutuamente componiendo una postura única en el panorama de la arquitectura actual, ajena a la ansiedad de los profetas del caos. Porque él todo esto lo disfruta, todo lo ve como natural, como algo que es natural. Las catástrofes, las conflagraciones, son parte de una naturaleza que nosotros a veces percibimos como peligrosa, como hostil, a veces como amigable, a veces como bella, llena de sucesos, de acontecimientos que salen a nuestro encuentro. Entonces, él la ve sin pavor, sin pánico. Una genuina huida hacia adelante, cuyo final es imposible de vaticinar y ajena al elitismo de los ensimismados en la coherencia del objeto, que olvidan lo mejor que puede pedirse la arquitectura, su capacidad para describirnos, por ello sorprendernos, describirnos a nosotros y por ello sorprendernos. Ito nos retrata a través de su cosmogonía, nos aproxima a un mundo inestable y fugaz, sin ansiedad. Acepta instalarse en la ausencia de certeza, con optimismo, extrae belleza de lo prosaico, construye con estos materiales verdaderos monumentos de nuestra época. Algo que, como se afirmaba al inicio de esta presentación,
es verdaderamente singular, pues ajena a una, pero un genuino amor hacia la arquitectura. Y ese lector que Toyo Vito es casi el único ensayista contemporáneo que ensalza sin reservas a Le Corbusier, a Mies, a todos ellos. Porque a fines del siglo pasado, lo que había sido un culto eh, casi que casi que primitivo así hacia esas personajes se convirtió en un rechazo y era prácticamente terrible reconocer algún valor en la obra de Corbusier. La clase de Historia 30, hablando de todo eso en una cultura arquitectónica que los rechazaba, era difícil. Ahora no, porque ya superado, o sea, ¿cómo es la palabra que decir? Trascendido el fanatismo posmoderno, hay una apertura también a lo que esa gente quiso hacer, a lo que esos arquitectos. Para mí, por ejemplo, ya nada más la capacidad de trabajo bestial, inspirada por una verdadera pasión, ya para mí los hacía respetables. Pero bueno, era casi que una grosería hablar bien de ellos. Y todo, desde el principio los ensalza, viendo la evidencia de una estupenda relación, como si hubiese liberado sin traumas esa paternidad autoritaria. Con una intensa fe en la potencia estética de una tecnificación sin aparente materialidad, prácticamente evanescente. O sea, el desafío que nos lanza. Ahorita estamos hablando, Julio habla mucho de nueva materialidad, la nueva materialidad. O sea, hay toda una visión, hay toda una, digamos, una instrumentación de lo que es la materialidad que nos rodea, que para nosotros los arquitectos es muy desafiante y que se refleja en una arquitectura a veces tan aparentemente liviana, aparentemente, ¿no? Porque ponte tú a que te caiga encima, porque tú veas, no, en realidad, que, que la idea del muro, la idea del, prácticamente parece que desapareciera, la idea de que está construido, que está, parece que hubiera salido fluido fuera de una cosa. Pero todo eso se basa en una forma de vivir, una forma, en una cultura, que es lo que él trata de plantear en sus escritos, que se disfrutan. Así una arquitectura del viento empieza con un subtítulo que es una barraca en la galaxia. Cada línea. Hice la casa de aluminio en el año, la casa de aluminio. Entonces, le termino esta partecita para que demos un break, y citándolos a que si no leen todo el libro, lean un pedacito. Lean el de la chica nómada, lean cómo vive la gente ahora, ¿no? Cómo vive, salen de un cuartito lleno de aparatos, donde está su ropero, donde está su maquillaje, donde están unos cuantos recuerdos, a su verdadero hábitat, que es el mundo, y que reencuentran ese huequito a través de una serie de aparatos. Los grupos de Paracas, donde había tabernas que abrían a yaquitori y bichitos de pollo a punto de servirse. La descripción de la ciudad, pero muy fenomenal. Así que, bueno, vamos a descansar. Son las... Sí, nos vemos a las 11:30. Para ir a cargar el celular.